que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana. Y en esta tarde queremos compartir juntamente con mis hermanos aquí y querer decirte que tú escuches que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que murió por tus pecados. En la cruz del Calvario Él derramó su sangre por ti, exaltando su nombre. Y también te hacemos la invitación para que abras tu corazón, tú que nos escuchas, tú que vas a estar escuchando todo este servicio que vamos a tener aquí al aire libre. Exaltar el nombre de Dios es un privilegio y estamos muy contentos porque Él nos ha permitido una vez más estar aquí en este lugar, porque déjame decirte que Él es un Dios vivo, Él reina y vive para siempre. Jesucristo es su nombre. Dice la Biblia que Él nos ha salvado, no por obras de justicia que pudiéramos nosotros presentar delante de Dios. Él nos ha salvado por su bendita misericordia. Por eso no podemos dejar de proclamar a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Jesucristo es su nombre. No podemos ni siquiera pensar qué sería de nuestra vida si no nos hubiéramos encontrado con nuestro Redentor. Gloria al Señor Dios Todopoderoso, su nombre, Jesucristo. Y a dar testimonio del poder de su nombre en nuestras vidas. Tú que escuchas ahí donde estás y quieres acercarte a este lugar, ven. Estamos en esta tarde, en esta esquina. Que toda gloria y toda honra es para Él, porque Él nos permite. Y es su voluntad de Él que estemos acá para hablar de sus maravillas en nuestras vidas. ¿Necesitas oración, consejo de la palabra? Acércate. Dice la palabra bendita del Señor que demos de gracia de lo que de gracia Él nos ha dado. Por amor. Él instruye a aquel que se deja. Él enseña a aquel que quiere aprender. Estamos para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que una de las cosas maravillosas y preciosas en las cuales Dios mostró su amor y su misericordia fue el entregar a Jesucristo, su Hijo, para que en la cruz del Calvario Él presentara una redención para los seres humanos. Para muchos que se rebelaron contra Dios. Dice la Biblia que todos los seres humanos nos hemos rebelado. No hay justo, dijo el profeta, ni siquiera uno. Y ese sacrificio es el sacrificio de la redención. Es el sacrificio donde tenemos todos los seres humanos la oportunidad de volvernos a Dios. Dios no tomará en cuenta el pecado del hombre, el pecado del ser humano, si nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa sangre preciosa que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que nos limpia de todo pecado. Si lo crees solamente, no tienes que pagar, no tienes que hacer nada, solamente creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios. Resucitó, resucitó con poder del Padre, se levantó, se levantó,
se levantó con poder del Padre, resucitó. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león en la tribu de Judá volverá y rugirá. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo detuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león en la tribu de Judá volverá y rugirá. Resucitó, resucitó con poder del Padre, se levantó, se levantó, se levantó con poder del Padre, resucitó. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león en la tribu de Judá volverá y rugirá. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león en la tribu de Judá volverá y rugirá. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león de la tribu de Judá volverá y rugirá. Resucitó, él resucitó, amén, con poder del Padre, él se levantó, se levantó. Él no está muerto, Él vive con poder del Padre, resucitó. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león de la tribu de Judá volverá y rugirá. No hubo poder infernal que lo detuviera, no hubo muerte ni tumba que lo retuviera. El Cordero de Dios resucitó como cordero inocente, murió en el madero, pero como el león de la tribu de Judá volverá y rugirá. En esta tarde estamos proclamando el Evangelio de Jesucristo. Dice la Biblia que son las buenas nuevas de salvación. Las noticias buenas, mi estimado amigo, son las que vienen del cielo. Jesucristo trajo esas noticias, y la buena noticia es la salvación. La salvación para todo el ser humano. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Gloria
al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra dice en Salmos 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, porque Él es bueno y porque Él es maravilloso y porque para siempre es su misericordia. Cristo ya viene, el fin se acerca. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo, porque un día todos vamos a morir. Y la Biblia también nos dice en Hebreos 9:27: y está establecido para los hombres morir una vez y después el juicio. Aquí la Biblia nos dice que nosotros un día vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor para darle cuentas de todo lo que hicimos cuando estábamos en la tierra. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos sabemos que el pecado tiene un precio y el precio va a ser la muerte. En Cristo hay salvación. Solamente confiésale tus pecados, acéptale como tu único Dios. No es tarde para que tu nombre sea apuntado en el libro de la vida. Y el día de mañana, cuando Dios diga tu nombre, tú puedas decir: presente, aquí estoy. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, amigo. Recuerda, Cristo te ama. Cristo te ama y quiere que vengas a sus caminos para que Él transforme tu vida. Glory be to God. For those of you who are online or are here in person listening to me, I'd like to greet you in the name of Jesus Christ. I'm here to tell you about someone who changed my life, someone who came into my life and filled it with love, hope, joy, and peace. And His name is Jesus Christ. John 3:16 says, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Jesus Christ was God's perfect Lamb, who came down to earth to die for our sins, to grant us the free gift of salvation. If you want to know Jesus Christ, if you want to know the man who died for your sins, to give you everlasting life, it is not too late. Al compartir estas alabanzas, al compartir esta palabra, estos testimonios, porque para eso hemos venido, para dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hace aproximadamente un año estuvimos en este lugar, en esta esquina de la 67 Avenida y la Bethany Home. Y hemos estado en otras esquinas, hemos estado en otros lugares de nuestra ciudad, porque lo que anhelamos, lo que deseamos con todo el corazón es que conozcas este amor, esta misericordia de parte de Dios. Dios nos salvó, Dios nos rescató. Ya no vivimos como vivíamos antes, ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no practicamos lo que practicábamos antes. Por eso creo que este mensaje es un mensaje muy importante para todo el creyente, para todo el cristiano. Jesús mismo antes de irse a sentar a la diestra del Padre, le dijo a sus seguidores, le dijo a sus discípulos: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Por eso creo que es el tiempo para nosotros, la iglesia, es el tiempo para nosotros los creyentes de salir, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Es el tiempo, es la oportunidad que la iglesia tiene hoy en día. Por eso, estimado hermano que nos miras tal vez a través de estos micrófonos, nos estás escuchando, de estas bocinas, pero también tú que nos miras o nos vas a mirar estas grabaciones en algún momento, Dios te ha llamado para dar testimonio, Dios te ha llamado para dar a conocer ese amor, esa misericordia, pero lo tiene que hacer por medio de ti. Por eso es el tiempo de salir para la iglesia, es el tiempo de testificar, es el tiempo de compartir este mensaje de poder, este mensaje de misericordia.
Es un mensaje tan poderoso que a cualquiera le mueve los cimientos. Es capaz de mover tus cimientos de cualquier religión que tengas, de cualquier creencia que practiques, mi estimado amigo. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios lo había experimentado Pablo. A Pablo le movieron los cimientos de su religión, de sus creencias. ¿Por qué? Porque el evangelio, esto es lo que es. Es un mensaje de poder, un mensaje que mueve los cimientos de los hogares, mueve los cimientos de las ciudades, mueve los cimientos aún de los países, mi estimado amigo, porque es un mensaje de poder. Por eso, hermano, que nos miras a través de estos medios, yo creo que Dios te ha llamado, pero no para que permanezcas en la iglesia. Amén. Es bueno alimentarse de la palabra de Dios, es bueno alabar, adorar al Señor, pero hay que salir a compartir el mensaje de poder. Haz que tu ciudad se le muevan los cimientos. Haz que a tus vecinos se muevan los cimientos de su religión, de sus costumbres. Es el tiempo para ti, es el tiempo para la iglesia, es el tiempo para cada uno de los creyentes para proclamar, que nadie te calle, que nadie cierre tu boca. Ábrela, ábrela, aunque haya hombres y mujeres que no reciben este mensaje, pero va a haber unos que sí lo van a recibir. Y ese mensaje va a transformar ese corazón, va a transformar los de esa casa, va a transformar a los vecinos. Mi estimado amigo, yo soy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestra vida, en nuestro hogar. Mi esposa primero comenzó en el evangelio. Dios tocó su corazón. Después el Señor me llamó a mí y ha llamado a muchos en la familia, tanto en mi familia como en la de ella. Por eso estoy seguro que el evangelio es un mensaje de poder que mueve los cimientos de cualquier hogar, de cualquier religión, de cualquier costumbre. Por eso no calles, no calles. Proclama el evangelio ahí donde estás, ahí donde vives. Es el tiempo para ti. Dios te está dando esa oportunidad de levantar tu voz para que levantes el nombre de Cristo en alto. En la Biblia hay un hombre que se llamó Isaías. Dios lo escogió como uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que cuando Dios llamó a este hombre, le dio mensajes para que hablara, le hablara a Israel, para que le hablara al mundo, para que hablara, porque era un mensaje donde Dios estaba haciendo el llamado al ser humano, el llamado al pueblo de Israel. Y en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 40, verso 6, dice ahí Isaías que él escuchó una voz, recibió una orden, y le dijeron que gritara. Recibió la orden de que debía de gritar, pero no le dijeron que tenía que gritar. Entonces dice Isaías capítulo 40 verso 6, y yo pregunté, ¿qué debo de gritar? Entonces escuche esto, mi estimado amigo, hermano. Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como la flor del campo. Esto era el mensaje de parte de Dios, de lo que Isaías tenía que hablar, lo que Isaías tenía que gritar. Le dijeron, grita
Grita que todo ser humano es como la hierba y como la flor del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ella el viento del desierto. Esto era lo que Isaías debía de gritar. Lo que Isaías tenía que proclamar, levantar su voz para decirle a los seres humanos que lo alcanzaban a escuchar. Debía de gritar que la vida del ser humano, la vida del hombre, la vida de la mujer es como la hierba y como la flor del campo. Dice en otros pasajes, este mismo pasaje, que la vida del ser humano es como la flor del campo, que en la mañana es una flor hermosa, pero al calentar el sol, al calentar ese calor, se marchita, se echa a perder, ya no sirve. Mi estimado amigo, todos los seres humanos pasamos por una etapa que es la etapa de la juventud, una etapa donde el ser humano mira su vida como una eternidad, como algo que nunca se le va a acabar. Esa etapa de la juventud, dice el proverbio, que la gloria del joven, o que el orgullo del joven es su fuerza. Porque cuando pasamos por esa etapa de la juventud, es cuando tenemos todo el vigor, tenemos toda la fuerza, somos capaces de cualquier cosa y creemos que tenemos muchos años, una eternidad por delante, que esto nunca se nos va a acabar. Somos capaces de ejecutar cualquier trabajo, de enfrentarnos a cualquier trabajo por más pesado que sea. Cuando uno pasa por la etapa de la juventud, trabajas 8 o 10 horas, tomas un descanso de 15 minutos y vuelves a recuperar la fuerza. Y eres capaz de trabajar las 24 horas. Porque es una etapa, mi estimado amigo, donde el joven, la etapa de la juventud es cuando tiene uno la vida, la fuerza, todo lo que necesita. Es el tiempo de la preparación, es el tiempo de estudiar, es el tiempo de prepararnos. Pero cuando pasa el tiempo, cuando llegamos a los 50 años, por lo menos a los 50 años, y volteamos hacia atrás, miramos hacia atrás, por eso es que queremos compartir la palabra de Dios, porque la Biblia habla la verdad, dice la verdad. Y aquí a Isaías le dijeron que gritara, que le dieron una orden diciéndole que gritara, que la hierba, grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. Pero dice el verso 6, cuando él preguntó, ¿qué debo gritar? Grita que todo ser humano es como la hierba. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ellas el viento del desierto. A esto me refiero, porque cuando pasamos por la juventud, nos creemos dueños del mundo. Creemos
tenemos muchos años por delante que nunca se nos van a acabar. Pero cuando llegamos a los 50 años y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que la juventud pasó en un abrir y cerrar de ojos. Nos damos cuenta que aquella fuerza que teníamos, aquel vigor que teníamos en el tiempo de la juventud ya se fue. Y realmente es como dice la palabra aquí de Dios. Dice en otros pasajes que la vida del hombre es como una neblina que ahorita aparece pero en un momento desaparece. La realidad es que así es nuestra vida. Así es nuestra vida. La vida pasa pronto. Y si tú, joven, que todavía estás en la juventud, en los 20, aún en los 30 años, no lo crees, pregúntale a uno de 50. Pregúntale a alguien que tenga 60 años y te va a decir, es cierto, es verdadero. Hace unos días yo estaba jugando con carritos. Una mujer te va a decir, yo hace unos días yo estaba jugando con muñequitas. Y ahora yo soy una abuelita de 50, de 60 años. Mi estimado amigo, hermano, la vida se pasa pronto. La vida no dura mucho. Es como le dijeron a Isaías. Dile a la gente, grita, que la vida del ser humano es como la hierba y como la flor del campo, que ahora está y en un momento, en un rato más ya no está. Así es la vida. Mi estimado amigo que nos escucha, cuando Dios hizo al hombre, no lo hizo para que viviera un tiempo, no lo hizo para que solamente viviera unos años. No, el propósito de Dios, cuando Dios dice la Biblia que en Génesis capítulo 2, ahí Dios formó al hombre del polvo de la tierra y Dios sopló en él para traerlo a la existencia. Ahí recibió el ser humano la existencia. Pero dice que después plantó un huerto y puso ahí al hombre para que el hombre se alimentara de los árboles del huerto. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer, aún del árbol, dice la Biblia en Génesis capítulo 2, que ahí Dios plantó el árbol de la vida. Porque cuando Dios plantó el árbol de la vida era para que Adán se alimentara. Dios primero le dio la existencia, pero al comer, al alimentarse del fruto del árbol de la vida, entonces Adán iba a adquirir la vida de Dios. Estimado amigo que nos escuchas, la vida es muy corta, la vida se pasa pronto. Pero Dios no quiere esa vida para los seres humanos. Somos creación de Dios y Dios nos hizo con un propósito. Hoy en día ya no estamos en un huerto como estaba Adán y Eva. Pero hoy en día el árbol de la vida es la palabra de Dios. Es cierto que tenemos la existencia como seres humanos, como hombres naturales, solamente tenemos la existencia, pero no la vida de Dios. Para alcanzar la vida de Dios necesitamos comer del árbol de la vida. Ahora no es un árbol literalmente, sino que es la palabra de Dios. Aquí mismo a Isaías, cuando le dieron este mensaje y le dijeron grita, y él preguntó, ¿qué debo de gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como la flor del campo.
Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan cuando Dios lanza sobre ella el viento del desierto. Ahora escucha lo que sigue diciendo Dios a través de este hombre. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy Dios en día, Él está impartiendo su vida, Él está ministrando vida. Así como Adán tenía la existencia cuando recibió el soplo de vida, mi estimado amigo, después fue a comer en el huerto del árbol de la vida. Ahí estaba Adán alimentándose de la vida de Dios. Hoy en día Dios está ministrando su vida a través de su palabra. Por eso a Isaías le dijeron: mas la palabra de Dios permanece para siempre. Dios no te ha dado el privilegio de venir a la tierra. Dios no te ha dado esta bendición de alcanzar la existencia en la tierra. Dios te ha dado la oportunidad de venir a experimentar la existencia, pero también para que alcances la vida de Dios. Y la vida de Dios se alcanza solamente cuando creemos en la palabra de Dios. Cuando comemos, cuando nos alimentamos de esta bendita palabra de Dios, que es capaz de resucitar a cualquier muerto, es capaz de sanarte, es capaz de liberarte, es capaz de transformarte, es capaz de pasarte de las tinieblas en las cuales estás viviendo para llevarte a su luz admirable. ¿Cómo puedo yo alcanzar la vida de Dios? Es cierto que la existencia es poco tiempo. La vida del hombre pronto pasa, pronto se acaba. Todos los que tenemos por lo menos 50 años o más podemos testificarte que la vida es un suspiro. Es ciertamente, la vida es como lo dice aquí la palabra de Dios. En un momento se va la juventud, en un momento se va los propósitos que tenías para este mundo. Pero Dios, mirando la condición de nosotros, Dios nos da una oportunidad. Dios te dio la oportunidad de venir a vivir en la existencia, porque hoy en día el hombre o la mujer que no ha experimentado la vida de Dios solamente tiene la existencia, como los animalitos, la vida como los árboles, la existencia, pero no la vida de Dios. La vida de Dios la vas a alcanzar cuando creas en la palabra de Dios. Por eso dijo Isaías aquí: mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora la pregunta es, quizás te estás preguntando: ¿cómo puedo yo alimentarme de la palabra? ¿Cómo puedo alcanzar la vida de Dios? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa es la vida de Dios. ¿Cómo la puedo alcanzar? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo a un hombre en Filipos. En una cárcel este hombre preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi estimado amigo, hoy en día Dios le está dando una oportunidad al ser humano. No importa quién seas, no importa qué idiomas hables, no importa qué raza seas, Dios le está dando la oportunidad a todas las naciones. Todo hombre o mujer, Dios le está dando la oportunidad. Lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, y Dios mismo se encargará de ministrarte la vida.
la vida de Dios. Dios mismo se encargará de resucitarte, porque déjame decirte que todo ser humano, dice la Biblia, que está muerto en sus delitos y pecados. Hoy en día muchos hemos alcanzado esa vida. Hoy en día muchos nos estamos alimentando del árbol de la vida, de la palabra de Dios. Muchos nos estamos sanando, restaurando. ¿Por qué? Porque hemos creído en esta bendita palabra. Hemos creído en la palabra de Dios. Hoy en esta noche, si tú crees en el Hijo de Dios, si tú crees en Jesucristo el Hijo de Dios, y crees que Dios Padre lo envió, lo dio para que viniera a hacer un sacrificio, para que viniera a presentar un sacrificio, y no fue un sacrificio cualquiera, fue un sacrificio de sangre, fue un sacrificio donde Él, Jesucristo, tuvo que entregar su vida. Eso que Él hizo en la cruz del Calvario, si lo crees, puedes alcanzar la vida de Dios. Antes de terminar, queremos hacer una oración, queremos hacer una invitación para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo crea, lo confiese como su Señor y Salvador. Esa confesión es necesaria. Pablo dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces alcanzarás la salvación. Porque es ahí cuando entregamos nuestra vida, es ahí cuando le damos nuestra vida a Dios, al Señor, para que Él nos administre, para que Él nos ministre la vida que perdimos por causa del pecado, la vida que todo ser humano pierde por causa del pecado. Amén, amén. Hoy Dios está dándole esa oportunidad. No importa quién seas, hombre o mujer, no importa qué edad tengas, si eres adulto, anciano, eres un joven o eres un niño. Si Dios te ha hablado, es porque Dios te está llamando. Lo que Él quiere es ministrarte esa vida. Pero es necesario que tú mismo le entregues tu corazón. Es necesario que tú mismo voluntariamente le des tu vida en una confesión. En una ocasión, un hombre que estuvo en el ministerio del Señor Jesucristo, que anduvo con Él, que conversó con Él, que caminó por las calles de Israel con Él. En una predicación se fueron todos los que escuchaban a Jesús, porque el mensaje lo sintieron muy duro y muy difícil de recibirlo. Pedro le dijo al Señor: todos se han ido, pero el Señor nos entristeció. En el corazón del Señor no había lugar para la tristeza, sino todo lo contrario. Le dijo: ¿te quieres ir tú también? Puedes irte. Y hoy te digo a ti, mi estimado amigo, puedes rechazar la palabra de Dios como muchos lo hacen, pero el que va a perder vas a ser tú. Tú mismo te vas a condenar por tu acción, por no querer
entregar tu corazón al Señor, tú mismo te vas a dañar, tú mismo te vas a condenar. Pero en cambio, si le crees, alcanzarás el regalo más buscado por todos los seres humanos. El ser humano ha buscado eternizarse, ha buscado alargar su vida. Y hasta ahora, después de 6,000 años después de la caída de Adán, los seres humanos no han encontrado ninguna forma, porque no lo hay. No lo hay. El único camino es Jesucristo. Dios mismo formó al hombre para darle vida, y Dios mismo hoy en día lo está llamando para ministrarle esa vida. Pero si tú eres uno de los que no se quiere condenar, de los que no se quiere dañar a sí mismo, entonces ven a Jesús. Haz lo que dijo Pedro. Pedro, cuando Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también? Pedro le dijo, ¿a quién iré? Vamos, ven, dile como Pedro, si solo tú, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Porque Cristo vive. Cristo vive. Porque Él reina. Alábale si puede. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. A la fiesta del Rey. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos te alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos te alegrarán. Que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos te alegrarán, cantarán contigo, el Señor te alegrará, ha triunfado con poder, mas los justos te alegrarán, cantarán con regocijo, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.